Consterna a Honduras. Más de 376 reclusos del centro penal de la granja de Comayagua murieron asfixiados y calcinados luego que incendio consumiera todo a su paso. Que aparentemente se genera un cortocircuito, que es lo que provoca que uno de los módulos donde se encuentran alojadas entre 100 a más personas fue la que primero sucumbió al haberse generado un incendio. El siniestro comenzó entre las 11 de la noche del martes y abarcó la madrugada de este miércoles, consumiendo 5 del total de 10 módulos que conforman el presidio. A las 10:55 recibimos una llamada de este siniestro que se suscitó pues aquí en las instalaciones del centro penal, en la cual pues al llegar a la escena nosotros pudimos descubrir, pues vimos de que se trataba de una de las naves donde albergaba a aproximadamente unas 500 personas. Los sobrevivientes cuentan los desgarradores momentos que vivieron cuando estuvieron a las puertas de la muerte, mientras la llama los acechaba sin tregua alguna. Les agarró fuego la Bartolina 6 primero porque fue un cortocircuito que pegó, y ahí se empezaron a quemar todas, primero una y ahí la otra, porque las olas de fuego se le hacían, ¿ves? Entonces nosotros cuando miramos que los sentimos motivados, entonces el llavero se tardó mucho, entonces se quemaron varios ahí porque el llavero se tardó y ustedes bien saben que esto es triste y por la voluntad de Dios estamos vivos. ¿Qué escuchaba usted? Nosotros escuchábamos que tronaban algo ahí pues y nosotros gritamos para que los abrieran la puerta y reventamos las láminas de arriba para poder salir. ¿Qué crees sucedió en los otros casos que no lo pudieron hacer así? Pues realmente no te sabría decir, no tengo conocimiento de nada, ahorita no sé ni cómo ando, ¿me entiendes? Tú sabes que son muchos compañeros muertos ahí, pues no sabemos cómo pasó esto. Pues. Escalofriante para usted. Cuando miramos las llamas de fuego que los arropaba, eso fue lo más triste. ¿Algo que vio de sus compañeros? Pues no podía decirle porque estábamos todos locos. En las afueras del penal, con el paso del tiempo, los familiares pedían explicaciones e información del estado de sus seres queridos. ¿Cómo avanza la investigación? Porque yo quiero saber si están vivos o muertos. Yo quiero ver que yo tengo a mis 2 hermanos allá adentro. Y yo quiero ver si mis hermanos están vivos o están muertos. Las autoridades trataban de calmar la incertidumbre de las personas, que cada vez más se tornaba más fuerte. Los bomberos es necesario que entren porque se está quemando. No puede estar. No. Queremos que este gobierno se presente así como necesita él los votos de los pobres. Y por los pobres lo tenemos sentado como presidente. Con el paso del tiempo, este lugar se convirtió en una bomba de tiempo que detonaba con un enfrentamiento entre dolientes contra uniformados. Desde las 4 de la mañana estoy acá y nada. Toda esa gente está preocupada porque no los han visto. Y que lo que hacen estos policías perros, agarrarlos a tiros, golpearlos, todo eso es lo que hacen. Y ella me pasó el celular y yo oía los bombazos adentro. O sea que fuego y tiros también. Sí, no es posible. Ellos no tenían que ver en fuga, sino que tenían que ver por la vida de las personas. Son humanos ustedes, son humanos. Las investigaciones se centran en el esclarecimiento de la presunta participación de mano criminal o en un recalentamiento en el sistema eléctrico. Se van a hacer las investigaciones del caso, están las instancias respectivas en eso. Se va a seguir el procedimiento que se sigue con todo cuerpo quemado, se va a tomar placas de rayos X, eso va a demorar también su tiempo y luego se van a trasladar a la morgue, van a estar en un contenedor refrigerado.
En historia, este suceso se suma al del 2003, cuando 68 personas murieron en un incendio de la granja penal en el Porvenir La Ceiba, mientras que en el 2004, 107 pandilleros murieron quemados en el presidio de San Pedro Sula. Esta nueva tragedia tendrá su punto final en la morgue capitalina, lugar en donde los familiares tendrán que reclamar los restos de sus seres queridos que fueron parte del siniestro involucrado en la granja penal de Comayagua. Para Noticiero Universal, Darío Rosales. Bueno, muy buenos días, bienvenidos a Primer Plano. Les saluda el abogado Marvin Espinal. Acabamos de ver la nota de Darío Rosales sobre la tragedia del día de ayer, en el que se reportan 355 muertos a consecuencia de este voraz incendio que se dio en esta granja penal. Lo más lamentable es que ya tenemos experiencias recientes, precisamente nos hablaban de la del 2003 en el Porvenir, que irónicamente el porvenir significa ver hacia el futuro, qué es lo que espera el futuro, y se esperaba que esa tragedia no se repitiera y que sirviera de experiencia para hacer las correcciones necesarias. Lamentablemente en estos años prácticamente no se ha hecho mayor cosa, y esto ha provocado que el día de hoy pues vivamos una experiencia similar, nada más que con un número más numeroso de fallecidos en esta tragedia. Nos acompaña hoy en el estudio el director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODE, el abogado Wilfredo Méndez, para que nos comente un poco sobre esta tragedia, la verdad, y qué es lo que espera el país. Se hablan de posibles demandas internacionales y también, por supuesto, de algunas situaciones de derechos humanos. Buenos días, abogado, ¿cómo está? Buenos días, abogado Espinal. Muy bien, gusto saludar. Acabamos de ver la nota, abogado, y bueno, ¿qué valoraciones podemos hacer de lo que ha pasado? Realmente ayer está de luto el país, hay cientos de familias que están hoy en luto por la pérdida de sus familiares, que aunque son personas privadas de libertad, pues tienen siempre derechos humanos y tienen derecho a la dignidad. Correcto. Bueno, mire, nosotros le comentaba a usted que el día de ayer estábamos desplazando compañeros y compañeras que iban a Comayagua por el problema que existe en relación al desalojo de algunas familias por el paso del canal seco por esa zona. Entonces ya había una comitiva que iba en camino para esa zona, y había otra comitiva que había salido también a tempranas horas para el departamento de Colón, en función de que se desarrolla ya un encuentro por los derechos humanos en el marco de la problemática que existe en el Bajo Aguán. Las comunicaciones que se dan en la primera hora del día notificándonos el incendio que se da en el centro penal hace que también otros compañeros del CIPRODE tengan que moverse para levantar testimonio. Ayer, organismos de derechos humanos, teníamos acá en Tegucigalpa, de la Alianza de Derechos Humanos, teníamos una reunión para poder establecer las acciones conjuntas de trabajo entre nosotros, y los directores estábamos convocados ahí. Uno de los directores salió hacia Comayagua, el compañero del CODE, Andrés Pavón, y los demás estábamos trabajando en esto mientras los equipos nuestros se estaban moviendo. Ayer en la tarde ya los reportes que se van a dar en levantamiento de testimonios, en las averiguaciones preliminares que se pueden hacer desde el enfoque de derechos humanos, ya se van sistematizando. Observar la presencia del Estado, si el Estado está atendiendo en forma diligente un problema de esta naturaleza, una tragedia completa para el país, y todos esos reportes pues lógicamente se van juntando para pues, que sirvan como instrumentos posteriores para alguna acción que deba desarrollarse. Es importante en este asunto las acciones coordinadas entre el Estado para responder a tiempo frente a una tragedia de esta naturaleza, o por lo menos en lo que cabe de responder en la forma más diligente posible. Creo que en este sentido, por lo menos la atención al problema que se desarrolla por este incendio y que termina con la vida de estos compatriotas, el Estado mostró por lo menos una voluntad efectiva de actuar rápidamente, y en efecto se fue desarrollando distintas acciones. Desde la atención primaria de urgencia en el momento, así como el tratamiento a las familiares de las víctimas y las posteriores decisiones que el presidente de la República incluso toma el día de ayer, que a mi criterio son decisiones correctas. Usted muy bien sabe, abogado, que en otro lado del mundo cualquier problema
que pueda surgir en el marco de una acción de un funcionario público en el que ponga en riesgo la vida de las personas, independientemente de que estos sean reos privados de libertad, eso le vale el hecho de que sea suspendido, separado, sancionado. Me parece entonces importante la primera decisión del presidente de separar de la dirección de centros penales al director de esta entidad, igual a la administración que está en el centro penal de Comayagua, para que no entorpezcan el proceso de averiguación. Y recuerde usted también que en este campo es muy importante determinar cuáles son las causas, determinar con exactitud y precisión cuáles son, por ejemplo, las autopsias que deben de desarrollarse. Todo el procedimiento debe de seguirse, porque el Estado seguramente tendrá que demostrar, tendrá que presentar informes ante la comunidad internacional, y que en ese sentido el Estado debe de estar bien librado, porque las acusaciones son muy fuertes. Estamos hablando de una tragedia de magnitudes extraordinarias, dolorosas para el pueblo hondureño, para la humanidad, y en ese sentido también uno se asombra de ver ciudadanos que dicen, bueno, si eran la escoria de la sociedad, muy bien que les ha pasado. Hemos encontrado el día de ayer reacciones de esta naturaleza, en la cual le indica también el nivel de enfermedad que existe en algún sector de la sociedad, que también daña mucho a un proceso de consolidación de un país democrático en desarrollo. En conclusión, para poder continuar en otras esferas de la conversación, las acciones preliminares por los organismos no gubernamentales de derechos humanos, pues hemos estado presentes. Las acciones del gobierno creo que han sido adecuadas en este momento. Lógicamente uno espera mayor diligencia, que los bomberos estuvieran más a tiempo. Hay señalamientos muy serios en relación a la deducción de responsabilidades por el hecho de que policías en ese momento estaban disparándole a las víctimas posteriormente. Entonces, en ese sentido, hay señalamientos que habrá que determinar con precisión qué es lo que sucede en ese momento de la tragedia. Así es que las investigaciones, incluso hay hipótesis de lo que resulta, de lo que da o motiva esta tragedia en el centro penal, pero es muy prematuro también decir exhaustivamente o con claridad absoluta de qué fue lo que motivó esa tragedia en el centro penal. El gobierno, lógicamente, no dirá que fue por un cortocircuito, no dirá que fue por alguna circunstancia atribuible al Estado de Honduras, porque eso directamente pues le vincula al hecho de que las víctimas o los reos están bajo su custodia, están bajo su cuidado, y que el Estado, incluso en el tema del enfoque penitenciario, usted sabe que hay una responsabilidad por convenciones internacionales, convenciones nacionales, que una persona que va a pagar un delito a un centro penal, el Estado tiene toda la obligación de establecer un proceso evolutivo para que esta persona pueda reinsertarse a la sociedad posteriormente. No digamos el hecho de la custodia de la vida.